Micrófono abierto. La entrevista. Tráfico ZMG. Hoy en Micrófono Abierto tenemos la entrevista con el senador de la República y presidente de la Comisión Especial de Movilidad, Jesús Casillas Romero, a quien saludo con gusto. Senador, gracias por esta entrevista para Tráfico ZMG. Senador, buenas noches. Muy buenas noches, le gusta saludarlos, Jorge, Marilú, desde luego saludar a nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias, senador. Y coméntenos cuál es el balance de estos trabajos del 2015 y qué esperamos en este 2016 en tema de movilidad para el estado de Jalisco. Bueno, sin duda es un tema prioritario en la agenda nacional, ya desde la conformación, desde que se definió ya una nueva estructura en el gobierno federal en la que se incorpora una secretaría especializada en temas urbanos. Hay que recordar que es en esta administración que, derivado de las reformas a la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal, se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta es la dependencia que coordina todas las acciones que en materia de desarrollo urbano, en materia de planeación de las ciudades, en los temas metropolitanos, y sin duda el tema de movilidad pues ha llamado la atención, no solamente como un tema de moda, sino como un tema de actualidad, ya que los desplazamientos, la forma en que nos movemos en la ciudad, en las 59 zonas metropolitanas del país, estamos hablando que el 80% de la población de México vivimos en alguna de las zonas metropolitanas de este país, pues tenemos el mismo problema de los desplazamientos. ¿Cuánto tiempo le invertimos? ¿Cuánto le invertimos económicamente? ¿Cuáles son los efectos que le estamos ocasionando al medio ambiente? Y sobre todo, ¿cuáles son pues las garantías que tenemos en materia de seguridad vial? Y bueno, el balance desde luego que no es positivo. En México, como muchos países latinoamericanos, pues apostamos desde hace muchos años en un solo modelo de transporte, que es el vehículo particular, el vehículo personal, el vehículo automotor, y esto desde luego que no fue la mejor política pública. Hemos saturado las ciudades, las hemos llenado de vehículos, y a pesar de que se invierte la mayoría de los recursos para obras de infraestructura para el vehículo particular, pues no han sido suficientes. Por más pasos a desnivel, por más vías rápidas, por más avenidas que se construyan, pues nunca vamos a alcanzar pues la tasa de crecimiento de la motorización del país, que es realmente alarmante. Jalisco, con más de 1.650.000 vehículos, prácticamente la mitad de lo que representa la población, por ejemplo, de 3 millones, poquito más de la mitad, pues es uno de los estados más con mayor carga vehicular, y los problemas son evidentes. Hemos visto que la mayoría de los vehículos van tripulados o van transportando una sola persona, se genera un gasto pero mayúsculo en el pago de combustibles, de mantenimiento, de impuestos, de seguros, y seguimos apostándole al vehículo a pesar de que no es el más eficiente. Bastaría ver avenidas rápidas como Lázaro Cárdenas, en horas pico pues vas a vuelta de rueda y no ha resuelto el problema de una movilidad que sea rápida, segura, cómoda y barata. Entonces tenemos que voltear los ojos a otros nuevos modelos, como los países de Europa, en los que desde hace muchos años se han invertido recursos importantes en el transporte público masivo, sobre todo en metros, en trenes eléctricos, en trolebuses, en tranvías, y que por la mayoría de la población no requiere de adquirir un vehículo porque no lo necesita, porque muy cerca está una estación, porque hay una ciclovía que puede permitirle llegar a la parada del autobús o del tren y trasladarse de una manera rápida. Acá le apostamos al vehículo y lo que hemos encontrado son ciudades saturadas, ruidosas, contaminadas. El vehículo, solamente el vehículo particular, es el responsable del 40% de los contaminantes efecto invernadero, del calentamiento global, el 80% del carbono negro. Y lo más lamentable de todo, Jorge, es que es el responsable de la primera causa de muertes de jóvenes entre 14 y 29 años derivados de los accidentes viales. ¿Cuál es el balance? El balance es
que ya se están tomando cartas en el asunto, que ya existe en el Senado una comisión especial en materia de movilidad, que estamos ajustando una nueva reglamentación que garantice nuevos modelos de traslado, nuevos modelos de transporte, para pues tratar de revertir el daño que les hemos hecho, sobre todo a las grandes ciudades del país. Así es, sin duda es un tema de salud pública ya el tema de movilidad, senador. Es correcto. Senador, buenas noches, le saluda Marilu Valverde. Sí, Marilu, buenas noches. Buenas noches. Acababa de hablar de un punto que a mí me parece primordial que debemos de destacar en este espacio, y es que debemos de buscar un medio que sea eficiente. Usted ahorita acaba de indicar que necesitamos voltear los ojos a otros países en Europa que tienen modelos más eficientes y modernos, pero me gustaría recalcar algo. Por ejemplo, en el Distrito Federal quisieron pues sacar el modelo de tener un carril para los camiones y también para los ciclistas, y hemos visto constantemente que hay accidentes, que hay decesos. Entonces, mi pregunta es para usted, senadores, ¿nosotros como sociedad estamos listos para esos cambios, para esas modificaciones, o necesitamos también tener una reeducación vial en ese aspecto? Marilu, con pena te digo, no tenemos, desafortunadamente, no ha sido un tema que nos haya motivado, no tanto a las autoridades como a las propias instituciones educativas, de establecer no solamente el tema de una cultura vial, sino también un tema de prevención de accidentes. Y me refiero no solamente a los accidentes viales, a los accidentes en casas, a los accidentes de trabajo, a los accidentes que se generan en la escuela. Y entonces no hemos tenido la capacidad de tener esa cultura vial que nos permita disfrutar del espacio público de manera más equitativa, que seamos lo suficientemente generosos y responsables para respetar el espacio que cada quien le corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que te acabas de comentar, un carril confinado para los ciclistas, que podamos hacerlo de una manera segura, de una manera rápida, sobre todo segura, más que rápida, segura, y que eso pues va a motivar que si hay la posibilidad de transitar en una bicicleta sin el riesgo de sufrir un accidente porque hay un espacio para poderlo hacer, pues seguramente muchos habremos de tomar la decisión de dejar el vehículo y usar la bicicleta. Pero si adicionalmente se generan espacios para que podamos utilizar un transporte multimodal, ¿qué quiere decir con esto? Que puedes utilizar un tiempo la bicicleta, otro tiempo el transporte público, otro tiempo otra vez la bicicleta, y tus traslados serán mucho más rápidos. Generarás menos contaminación, más beneficios a la salud, más condición física y sobre todo ahorros muy importantes. No vas a tener que pagar gasolina, no tienes que hacer una inversión tan fuerte de lo que vale un vehículo, no vas a tener que pagar seguro, no vas a tener que pagar tenencias o refrendos o el mantenimiento del vehículo, y lo más importante, no vas a contaminar el medio ambiente. Es correcto. Entonces, pues me gusta que en esta parte haga el énfasis en lo que es el ahorro, porque de por sí los salarios no están para estar gastando tanta gasolina en los automóviles. Muy bien, y estamos en entrevista con el senador Jesús Casillas Romero, presidente de la Comisión Especial de Movilidad del Senado. Y bueno, senador, estábamos con una pregunta pendiente con respecto de cómo veía, con qué ojos, el hecho de la iniciativa de que en Alemania van a abrir una carretera para los ciclistas. Efectivamente, bueno, lo que pasa es que en Europa, en muchos países de Europa, ya la bicicleta pues es un vehículo de lo más común. La gran mayoría, por ejemplo, países como Holanda, con 11 millones de habitantes, tienen, pues, hay una bicicleta por habitante prácticamente, hay 11 millones de bicicletas. Prácticamente, inclusive todavía quien no ha nacido ya tiene la bicicleta lista, ¿no? Bicicleta por habitante. En Bélgica más o menos es parecido, pero la inmensa mayoría de los países de Europa utilizan la bicicleta como un transporte ya común. Allá los ciclopuertos son inmensos, en las paradas de los estaciones del tren o del metro están llenísimos de bicicletas. Y bueno, esta que es una propuesta que hace Alemania, en donde tienen un sistema de carreteras muy muy interesante, que circulan pocos vehículos. Y circulan pocos vehículos porque, como les comentaba, allá la mayoría de la gente no tiene vehículo automotor. Mientras que, por ejemplo, en México hay un vehículo por cada 4 habitantes. En los países de Europa son
58 personas por un vehículo. O sea, es inmensamente abismal la diferencia. O sea, nosotros estamos altamente motorizados. Sí. Y entonces, como la bicicleta es un transporte común, bueno, una carretera que le permita a los ciudadanos circular de manera segura por tramos muy largos en bicicleta, en una carretera exclusiva para bicicletas, que pues habrá de motivar no solamente el uso de bicicletas en la zona metropolitana, sino inclusive hacerlos ya en distancias mayores, como podrían ser pues el trasladarse una población a otra. Suena muy interesante la propuesta, Marilú. Es un proyecto que ya están impulsando allá, que sería pues un plan piloto que seguramente con mucha visión a futuro se puede retomar en otros países del mundo. Y ojalá, senador, que más adelante nos regresen el mote de que seamos una ciudad bicicletera aquí en Jalisco, ¿no? Como ¿Se acuerdan? De veras, miren, bueno, a mí no me tocó, a mí, debo ser sincero, no me tocó, pero a mí sí me ha tocado platicar con personas que les tocó asistir a los partidos de el Campeonato Mundial de Fútbol que se celebró en México y que Guadalajara, en Jalisco, tuvo la sede en el Estadio Jalisco, y que era muy común ver lugares, pues eran unos tipo ganchos para colgar ahí las bicicletas, el estacionamiento de bicicletas, y había más bicicletas en el Estadio Jalisco en el Mundial del 70 que vehículos. Es decir, nosotros sí teníamos esa visión de usar la bicicleta. Luego después nosotros consideramos que el vehículo automotor te daba un estatus social mayor, te daba más estatura ante la sociedad, te hacía ser más importante, y cambiamos la visión. Pero nada más darles un dato: Jalisco es, en términos per cápita, la que más usuarios tiene en la vía recreativa de los domingos, por ejemplo. Este modelo de los domingos, de cerrar calles para utilizar el espacio para personas que caminan, que salen a pasear con su perro, pero que sobre todo utilizan la bicicleta, Guadalajara es el más alto. Hemos tenido participación de más de 110,000 personas en un solo domingo de la vía recreativa, cuando en el Distrito Federal sí hay más asistentes, pero en proporción a los habitantes es inferior a la que se tiene en Guadalajara. Oiga, senador, ¿y usted a dónde se fue de vacaciones en estos días? No, la verdad es que no salimos, estuvimos por aquí, pero bueno, siempre disfrutando de lo que tenemos aquí, del bosque de la primavera, del Parque de los Colomos, que por cierto, pues ahí ya una limitante más para quienes van en vehículo, incrementan ahí el estacionamiento. O sea, primero pues el Ayuntamiento de Guadalajara decidió omitir el pago de ingreso, y por otro lado incrementa el pago del estacionamiento cuando no hay rutas de camiones que te lleven al parque. Entonces pues es un despropósito, ¿no? Y le pregunto esto, senador, porque pues yo nos fuimos con mi familia a Puerto Vallarta, y me acordé mucho de aquella iniciativa de ley que usted por ahí estuvo promoviendo el año pasado, acerca de que pues se pagara únicamente ese porcentaje por el tramo que estuviera pues en buen estado de la autopista, de la carretera, claro. ¿Recuerda? Sí, claro. ¿Qué fue de eso? ¿Qué fue de esa iniciativa de ley? Es porque dije, no, pues ahorita con lo que propuso el senador, pues me va a andar saliendo de aquí a Compostela pues a la mitad de precio, ¿no? Porque o inclusive te deberían de pagar, porque pues resulta que utilizas la autopista y no solamente no está en buenas condiciones, sino que te obliga a invertir más tiempo porque la están reparando, porque hay un accidente, y en lugar de hacerlo de manera rápida y segura, pues lo haces lento o prácticamente bloqueado y pierdes todas las horas del mundo sin que nadie te retribuya nada. Está en comisiones. Me parece que es una iniciativa justa, es una iniciativa que tiene lógica, pues como en cualquier otra parte, ¿no? Me das un servicio al 50%, pues yo te pago el 50%, ¿por qué te voy a pagar el 100% de un servicio que tú no me entregas al 100%, ¿no? Es un asunto así como de elemental lógica, ¿no? Ahí está en comisiones, hay resistencias, ahí está involucrada la Secretaría de Hacienda, está involucrada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, están involucrados los concesionarios. Entonces es complejo, pero vamos a seguir insistiendo, Jorge. Es correcto, senador. Y bueno, ya que estamos hablando de los dineros,
¿Qué opina que Jalisco va a recibir 300 millones de pesos menos para infraestructura en carreteras? Pues malo, porque tenemos un estado muy motorizado, ya lo comentaba, somos de los estados que registra el mayor número de vehículos circulando en nuestro estado, y si te reducen, bueno, pues tendremos que estar pensando que eso repercute en la economía del estado, porque el hecho de que no transites de manera rápida tienes efectos hasta en la productividad, no solamente de las personas, sino en el traslado de mercancías, de los servicios que se otorgan a través de utilizar las carreteras, y que esto repercute económicamente al país. O sea, es un asunto no solamente de pérdida de tiempo, es un asunto también económico. Si no te llegan las mercancías en una determinada fecha, pues hay pérdidas, y esas pérdidas siempre las tiene que asumir alguien. Y creo que lo peor que se puede pensar es dejar de invertir en la infraestructura, no solamente, yo lo quisiera hablar de manera más, en un contexto más general, inversiones importantes en infraestructura para la movilidad en su conjunto. Entonces, pues lamentable que haya una reducción de esa naturaleza. Hay que seguir insistiendo y seguir tocando puertas en el gobierno federal a efecto de que pues se retribuyan esos recursos que se hacen necesarios, porque no podemos ser un estado de segunda categoría. Así es. Y senador, al respecto de esto que comentan, obviamente las vías de comunicación y los vehículos de transporte, había otra iniciativa por ahí que está todavía como que atorada en el Senado acerca de los vehículos de doble remolque. Ya ve que en otros países del mundo está prohibido, obviamente se sabe o se ha hecho estudios y se ha comprobado del peligro que ocasionan en las vías carreteras. Y bueno, ahora lo vimos, algunos accidentes que hubo en esta temporada decembrina. Bueno, pues los vehículos de doble remolque siguen siendo un peligro, ¿no? Sí, fíjate que este es un asunto que lo debemos de ver como de mucho más de fondo, porque tiene que ver con la falta de inversiones en el país. Efectivamente, nosotros presentamos junto con el senador Zamora una modificación a la ley de los caminos y puentes federales para prohibir la circulación por las carreteras federales de vehículos con doble remolque. No solamente por los accidentes que ocasionan, que es lo más importante, pero también el desgaste que le ocasionan las carreteras, que no se retribuye con lo que pagan en las de cuota, por ejemplo, pero en las que no, pues están afectando el patrimonio que es de todos, que son nuestras carreteras. Pero lo decía que nos ha faltado inversiones importantes, porque imagínate, Jorge, que hubiese un buen sistema ferroviario, por ejemplo, una vía para que pueda transitar por ahí el ferrocarril de, no sé, del puerto de Manzanillo, muy moderno, hasta el otro extremo del país, hasta el estado de Tamaulipas, para poder trasladar todo, cruzar todo el país a través de vagones, y que un tren puede arrastrar hasta 30 o 40 vagones, y evitarías que tantos camiones anden circulando en las carreteras, y menos los de doble remolque. Una inversión importante en ferrocarriles para el traslado de mercancías, un transporte de carga, y luego aparejado también de un transporte de personas. Ya se tenía el plan, hay que recordar, del tren México-Querétaro, que habría de continuar a Guadalajara, y que los traslados en tren serían de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México en 3 horas para las personas, y más o menos en un tiempo similar el traslado de mercancías. Es decir, pongo las mercancías a las 8 de la mañana de las artesanías, por ejemplo, y a las 3 de la tarde ya están en la Ciudad de México para después venderlas a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí tendríamos que voltear los ojos a apostarle más a una red de ferrocarriles en el país para revertir el problema que se está generando en las carreteras con estos camiones de doble remolque. Muy bien, senador. Y bueno, uno de los programas que también pues han dado resultados es este de Salvando Vidas, ¿no? Creo que hemos visto en este fin de año, bueno, pues una reducción importante en accidentes. ¿Seguirá creciendo este programa? ¿Lo seguirán llevando a otras ciudades? El programa del yo estado? creo que debe de seguir. Es un programa que ha dado buenos resultados en Guadalajara, mejores resultados en la Ciudad de México,
con el programa Alcoholímetro, pero con lo que comentábamos hace unos momentos con Marilú, en el sentido de la cultura vial, y que tiene que ver con eso, desde primaria, preescolar, pues hacer énfasis para que de manera natural sea un asunto de convicción, más que de presión por una multa o porque te van a detener, que de manera responsable digas, no puedo conducir un vehículo si es que he tomado alcohol. Y mira, por ejemplo, lo que platicábamos hace unos momentos de Alemania, donde quieren hacer esa carretera, las carreteras allá no tienen límite de velocidad, pero qué esperanzas que alguien lo pueda hacer alcoholizado, o sea, eso es como algo fuera de lo común, que acá parece que es la constante, ¿no? Oiga, ¿Por qué? senador, Porque usted la aprueba... sí. Perdón, se nos está saliendo el tiempo y una pregunta muy importante. ¿Usted aprueba el chaleco para los motociclistas? Yo creo que volvemos al tema de la cultura vial, porque hoy tenemos que poner un chaleco y ya está en la ley. Digo, por eso yo siempre he dicho que legislar no es sinónimo de solucionar problemas. Puedes poner muchas cosas en la ley, pero si no son operantes no funcionan. Eso ya está en la ley aquí de movilidad, que se utilice el chaleco, y yo más me pregunto, pues, ¿quién ha utilizado? Y qué pena que tengamos que poner ejemplos de otros países, pero en Italia, por ejemplo, Italia, que es uno de los países asiáticos donde tienen pues un gran auge el traslado en motocicletas, no utilizan el chaleco. Exacto. Pero tienen una cultura. Es correcto, senador. Muchísimas gracias. Pues bueno, el tiempo se nos ha ido, claro, lamentablemente. Pero y pues estamos a la orden, Marilu. Muchísimas gracias, senador. Como siempre, sabe que aquí tiene las puertas abiertas, no solamente el micrófono. En otra próxima ocasión contar con su presencia. A la orden estoy yo. Les mando un fuerte abrazo y feliz año para todos. Muchas gracias, senador. Gracias, buenas noches. Y bueno, eso es todo en Tráfico ZMG. Muchas gracias. Arrancamos con todo el año. Un abrazo y lo mejor para este 2016. Buenas noches. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.